Así es que es tan importante que usted y yo podamos ser firmes en lo que creemos y ser firmes en lo que confesamos, porque muchas veces no solo nuestra propia familia nos puede juzgar al respecto, pero cuando la palabra del Señor dice lo que dice y tú lo crees, entonces apropiate de toda la bendición que ya te fue concedida por gracia. Así es que no dudes en confesar que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo y somos llamados la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así es que vamos a ahora ver algo muy importante. Vamos a ver algo muy importante respecto a una situación que estaba viviendo el apóstol Pablo y en donde hay quienes utilizan estas experiencias del apóstol Pablo para decir que la enfermedad también puede ser parte de la vida de los que sirven a Dios. Y si me gustas acompañar a 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12. Versículos 7 al 9. Dice la escritura: y porque no me y para que no me ensalzase desmedidamente por la abundancia de las revelaciones, me fue dado un aguijón en mi carne, el mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Una vez más. Y porque no me ensalzase desmedidamente por la abundancia de las revelaciones, me fue dado un aguijón en mi carne, el mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces rogué al Señor que se quitase de mí, y él me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder en la flaqueza se perfecciona. Bástate mi gracia, porque mi poder en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis flaquezas, para que habite en mí el poder de Cristo. Por lo cual tomo contentamiento, dice, en flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y la palabra cuando utiliza aquí flaquezas o debilidades, también es la misma palabra en griego que en los evangelios se utiliza para una enfermedad física. Pero la escritura también nos revela en Romanos 8:26 que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Y no está hablando de enfermedades, pero está hablando de cuando hay escasez o que no hay una adecuación en nosotros. Es decir, llámese conocimiento, llámese situaciones que podemos estar afrontando. Pero el apóstol Pablo decía que le había sido dado un aguijón, dice la escritura. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que no me ensalzase sobremanera. Pablo recibió una revelación que dice la escritura que él subió hasta el 3er cielo en su espíritu, y dice él mismo, en la carne no lo sé si en el espíritu, pero él recibió cosas que dice que no es posible que sean compartidas ante los hombres, porque son cosas extraordinarias que él recibió, y para que no se ensalzase o se exaltase sobremanera sobre estas revelaciones que él recibió, dice, le fue dado un aguijón en su carne, pero este aguijón no se lo dio Dios. Y dice la escritura, este aguijón tenía que ver con un mensajero de Satanás. Ese aguijón
tampoco era la enfermedad. Ninguna enfermedad. Hay quienes decían que Pablo tenía un problema en los ojos. Hay quien decía que Pablo tenía alguna otra enfermedad. Pero no era así. La Escritura no confirma eso, ni afirma eso. Pero la Escritura dice que era un mensajero de Satanás que abofeteaba a Pablo. Lo está hablando como de una manera simbólica o metafórica. Dice, en donde eso le impedía, siempre lo mantenía como a raya, por decirlo así. Él mismo dice, para que no me ensalzase o exaltase sobremanera. Y él le pidió al Señor que le quitase ese aguijón, que le ayudara. Dice, 3 veces ya rogué al Señor que me quitase de mí ese aguijón. Pero él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Es decir, un mensajero de Satanás tiene que ver con otro tipo de situaciones. Mire, vamos a ver otros versículos. Por ejemplo, bueno, le voy a dar 3 porciones de la Escritura. Usted apúntelos. Se los voy a platicar rápidamente, no los vamos a leer, pero usted apúntelos. Números 33, versículos 54 y 55. Josué 23, versículos 13 y 14. Y Jueces capítulo 2, versículo 3. Una vez más, si usted está apuntando, apunte. Números 33, 54 y 55. Josué 23, versículos 13 y 14. Y Jueces capítulo 2, versículo 3. Ahí en estos versículos estamos hablando del Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, bajo la ley de Moisés. Y ahí habla de cómo había aguijones en la carne, pero estos sí eran enfermedades por causa del pecado o por causa de la desobediencia en la ley. Pero Pablo, cuando se refiere al aguijón en su cuando se refiere, me fue dado, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, no está hablando en su cuerpo, pero quizá en sus sentidos, un aguijón que perturba sus sentidos. Y mire, vamos a buscar segunda de Timoteo 3:12. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. ¿Qué dice la Escritura aquí? Dice, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice, y aún todos los que vivieren piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecerán persecución. Y a través de la Escritura hablamos, inclusive el mismo Señor Jesucristo habló de la persecución, del vituperio, de la persecución de los hombres. El mismo Pablo era un perseguidor de la iglesia antes de tener un encuentro con Cristo, antes de ser el predicador de la gracia y de la justicia a los gentiles. Él perseguía a la iglesia, a los cristianos, a la iglesia, los llevaba a la cárcel, inclusive él era participante de aquellos que morían por esta causa. El apóstol Pablo fue partícipe de la muerte de Esteban cuando los judíos y muchos otros apedrearon a Esteban. El mismo Pablo, siendo un joven, estaba presente y estaba consintiendo que Esteban fuera apedreado. Él era perseguidor de la iglesia. Pero inclusive ahí en el capítulo de 2 de Corintios que leímos, capítulo 12, versículos en adelante, podemos encontrar que Pablo estaba viviendo en continuos padecimientos. Fue apedreado hasta la muerte. Dice la Escritura que lo rodearon los hermanos y él estaba como muerto y de repente se levantó y al siguiente día partió a otra ciudad a predicar el evangelio. Pero la pregunta es, imagínese, si lo han apedreado hasta la muerte, la pregunta es, ¿ha sufrido dolores? Pues claro que sufrió dolores. Quizá hace laceraciones, ojos morados, qué sé yo. Pero Pablo vivía en el poder de Dios. Y aunque padecía aún necesidades, persecuciones, hambres, desnudez, fríos, naufragó varias veces.
Pablo salía adelante y vivía en el poder de Dios de tal manera que aunque él padecía esto, él era restaurado en el poder de Dios porque Dios mismo le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y la persecución tiene que ver mucho con la actitud de las personas en contra de lo que tú crees o de lo que tú predicas. Ahora, es muy importante que no creo que pudiera haber alguien, no lo sé porque Dios lo sabe, pero yo no creo que pudiera haber alguien con tanta revelación y que reciba esta revelación como el apóstol Pablo la recibió, que la mayor parte de lo que está escrito en el Nuevo Testamento es a través del apóstol Pablo, para que reciba un aguijón en la carne tal cual. Pero lo que sí puedo decirle es que parte de la vida del creyente es que usted reciba persecución, que usted reciba juicio, que usted reciba vituperio. Cuando usted quiere mantenerse en la salud, cuando usted quiere resistir la enfermedad, cuando usted quiere creer la palabra en contra de la pandemia, en contra de cualquier virus, de cualquier bacteria, de cualquier enfermedad, va a haber persecución contra usted. Entonces usted tiene que permanecer firme, usted tiene que permanecer fuerte. El propósito de Dios es que usted se fortalezca a través de la gracia del Señor. La gracia no es un bonito nombre, la gracia no es un título, la gracia no es un significado, un ejemplo a buscar para seguir. La gracia es Jesús. Jesús es la gracia. El Espíritu de gracia mora en usted y el poder que está en ese Espíritu quiere vivificar su vida, quiere renovar su mente con la palabra, quiere transformarlo a la misma imagen de Jesús. Así es que Dios nos llama a que si descansamos en el hecho de que no es a través de nuestra prudencia, no es a través de nuestras fuerzas, sino confiando en el Señor, descansando en Jesús, echando sobre Él toda nuestra ansiedad, echando sobre Él todo nuestro afán, llevando toda fortaleza, todo pensamiento equivocado, toda hueca sutileza, toda falsa doctrina, toda filosofía engañosa a la obediencia de Jesucristo. Que todo pensamiento sea cautivo a la obediencia de Jesús, que usted no se guíe en su manera de pensar como este mundo piensa. Por eso dice la Escritura, no te conformes a este mundo, porque este mundo te va a moldear con fuerza, te va a moldear con pruebas, te va a moldear con dolor, pero no permitas que eso suceda, no claudiques a la palabra, sino permanece fiel en la palabra para que la palabra del Señor, que es viva y poderosa, transforme, renueve tu mente, el espíritu de tu mente, transforme tu vida y el Espíritu de Dios pueda moverse con poder. Ahora, es importante que entendamos que si hay situaciones difíciles, si hay persecución, Cristo no nos redimió de tal cosa, no nos redimió de que haya persecución en contra del creyente, en contra de la palabra, en contra de nuestras creencias, en contra de nuestras confesiones. Cristo no nos redimió de ello, Cristo nos redimió del pecado, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Cristo nos redimió de la vergüenza, de la muerte, de las injusticias, de las maldiciones. Cristo nos redimió de los dolores, Cristo nos redimió de las enfermedades. Amén. Pero Cristo, aunque no nos redimió de sufrir persecución, sí nos regaló algo poderoso, que es la victoria. Así es que, enfrente de cualquier adversidad, por causa del evangelio, por causa de la persecución, usted debe saber que la gracia de Jesús, cuando usted aprende a descansar en Él y usted no lucha con sus fuerzas, sino que cuando usted se hace débil, permite que la gracia que está en usted opere con poder. Usted mismo tiene, Efesios 1, 16, 17, 18 y 19, no solo el llamado de la esperanza de Jesús, no solo la herencia, según las riquezas en gloria en Cristo Jesús, sino el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos mora en usted. Así es que Dios nos llamó a pelear desde la victoria. Amén. Dios nos llamó a pelear desde la victoria. La victoria ya nos fue concedida, ya nos fue dada. Ahora, si usted pierde de vista
la palabra. Usted ya no pone su mente en las cosas del espíritu, pero pone su mente en las cosas del mundo, de los afanes, la vanidad de la vida. Entonces, usted puede sufrir otro tipo de persecución o de adversidad. No por el evangelio, sino por su manera de vivir. Lo cual tampoco es correcto, porque Dios no nos llamó a eso. Porque Dios no quiere que nosotros caminemos así. Cuando nosotros volteamos nuestros ojos de Dios, y entonces volteamos a ver el mundo y a ver el amor al dinero y el amor a lo material y el amor a lo subjetivo y a los sentidos. Entonces nosotros estamos contristando al Espíritu que mora en nosotros, al Espíritu de Dios. Pero no debemos de permitir que las malas costumbres, las malas relaciones corrompan nuestras buenas costumbres de acuerdo a la palabra de Cristo. Amén. Usted asóciese, tenga comunión con la palabra del Señor, asóciese con personas que creen igual que usted. Y si usted conoce personas que crean de una manera diferente, compártales el evangelio. Atráigalas a la palabra, conviértalas a usted, pero usted nunca se convierta a ellos. Amén. Así es que es tan importante que podamos entender que habrá persecuciones, pero Dios no manda nunca problemas a nuestras vidas. Pero Él nos dio la victoria para enfrentar cualquier adversidad. Así es que, si por ahí usted llega a escuchar que Pablo sufrió enfermedad y porque recibió un aguijón en su carne, no se está interpretando correctamente la palabra de Dios, aunque no habría mucho que decir al respecto, pero era un mensajero de Satanás y Pablo vivía en el poder de Dios. Y la palabra que habla de flaquezas o debilidades es la misma palabra que habla en Romanos 8:26, que el Espíritu de Dios nos ayuda a nuestra debilidad, porque a veces nosotros no sabemos pedir como conviene, o más bien dice, nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por lo tanto, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, y el Espíritu Santo era quien estaba revelando a Pablo estas preciosas escrituras, y Pablo caminaba en el poder del Espíritu. Es Pablo quien dice, si ponemos nuestra mente en las cosas del Espíritu tendremos vida y paz, pero si ponemos la mente en las cosas de la carne tendremos muerte. Él mismo es el que dice esto, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el que mismo dice en Romanos 8, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El mismo apóstol Pablo dice que el Espíritu que mora en nosotros, Dios mismo vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Amén. Así es que es tan importante que entendamos esto del apóstol Pablo, pero sobre todo que necesitamos no confiar en nosotros mismos, pero perseverar en la gracia. Es Jesús morando, la gracia, el poder de Dios, es el favor inmerecido de Dios operando en nuestras vidas, renovando nuestras mentes con la palabra y causando que la victoria y todas las promesas que nos fueron concedidas por gracia empiecen a convertirse en una realidad en el día a día de nuestras vidas. La sabiduría de Dios opera en la gracia de nuestro Señor Jesucristo.